Buenos días, familia Espinar del Bosque. Gracias por estar una Buenos vez más días. en el taller. Hoy el taller lo va a dar la doctora Iliana Murguía. Ella es licenciada en psicología, egresada por la UAM. Tiene una especialidad en adicciones y actualmente está concluyendo su doctorado. Ella es miembro del staff de Pinar del Bosque y pues bueno, nos va a estar apoyando el día de hoy. Gracias, Ili. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, familias que están conectadas el día de hoy aquí con nosotros. Y pues bueno, pues es un gusto saludarlos y presentarme con todos aquellos que no tengo el gusto de conocerlo. Yo, como bien dice Ricardo, soy miembro del staff ya hace bastantes años en la clínica y pues bueno, es un gusto apoyarlos en esta cuestión de crecimiento. Cada sábado nosotros trabajamos entre semana con sus familiares y quizás de tiempo atrás ya estuvieron con nosotros sus familiares, pero pues bueno, tratamos de dar seguimiento pues en su proceso de rehabilitación posterior y pues bueno, es un compromiso que tenemos siempre con los pacientes, ¿no? Entonces, parte de esto es buscar temas que ayuden en la comprensión de lo que es el proceso de rehabilitación, qué es la adicción, cómo es que llegamos al proceso de dejar de consumir, ¿no? Porque pareciera que es muy fácil. Y por eso es que elegí este tema el día de hoy, que es el tema de abstinencia y sobriedad, y que, bueno, que pues pudiéramos pensar que son cuestiones similares o que quizás no logramos como a lo mejor entender. Y pues bueno, eso es parte de lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y pues bueno, pues podemos ir generando, si quieren, una dinámica de que vayamos, voy presentando y al final, si quieren, hacemos las preguntas, pero si hay algo en el inter, siéntanse con la libertad de preguntarme para que pues esto también sea un poquito más pues dinámico, ¿no? Desde la pandemia pues hemos estado en estas presentaciones virtuales que nos ayuda a acercarlos, ¿no? También a ustedes que pueden estar lejos, pero pues bueno, nos corta un poco a veces la posibilidad de cuando obteníamos las sesiones presenciales de tener esta interacción un poco más cercana, pero bueno, la tecnología nos ayuda a que podamos hacer esto. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla, preparé una presentación para esto y bueno, me gustaría que me dijeran si la pueden ver. Ok, bueno, entonces, como les decía, la parte de la abstinencia y la sobriedad, pues esos son temas que pues, nos competen mucho, que es parte de poder comprender qué es lo que está sucediendo en el proceso de rehabilitación y hacia dónde estamos encaminando el proceso de rehabilitación, ¿no? Que me gustaría que pudiéramos empezar desde la parte de que no es lo mismo abstinencia y sobriedad. Tenemos dos definiciones distintas. La abstinencia solamente es cuando dejamos de consumir la sustancia que estamos nosotros consumiendo. Toda la literatura que yo voy a estar compartiendo mucho habla solamente del alcohol o del alcohólico, pero obviamente esto aplica totalmente a ya sea personas que solo beban alcohol o que también consuman marihuana, cocaína, cualquier tipo de sustancia va a poder entrar dentro de esto que vamos a estar trabajando el día de hoy, porque, bueno, pues tienen las mismas actitudes o muy similares, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con cómo podemos nosotros dejar de consumir algo y en particular, bueno, las bebidas alcohólicas, que es por lo que les explicaba en este momento, ya sea porque yo lo decidí o por cualquier otro motivo. Estamos decidiendo dejar de beber, de drogarnos, lo que sea. Esa es la parte, o cuando nosotros hablamos de que estamos abstemios. Actualmente no estamos consumiendo, ¿no? Y esto lo vamos a poder encontrar a lo mejor en algunos datos de encuestas o a lo mejor algunos términos si ustedes se meten a buscar algún artículo, lo que sea, podemos encontrar diferentes términos. Podemos decir que ya estamos en abstinencia desde ya. En algunos lugares nos dicen que son 12 meses desde que ya dejaron de consumir, pero pues en realidad pues la abstinencia puede empezar desde la primera semana, desde que dejamos de consumir y hay hasta cuestiones físicas, corporales, pero las situaciones de el punto principal, vamos, de esto es que se está dejando de introducir al cuerpo cualquier sustancia que estábamos nosotros previamente acostumbrados a ingerir, fumar, inyectarnos, lo que sea, ¿sí? Y por su parte, la sobriedad
tiene que ver junto con el aprender a dejar de consumir o ya mantenernos sin consumir lo que nosotros hayamos estado consumiendo previamente, a través de estar creciendo continuamente emocionalmente. Esto nos va a ir permitiendo generar una madurez emocional. Desde la literatura de Alcohólicos Anónimos y otros grupos de ayuda mutua que mucho utilizan este tipo de definiciones, tiene que ver con, o se refieren hacia la parte del mantenimiento y el control y el equilibrio de la vida en general. Podría ser que decimos, no, si nosotros tampoco a veces tenemos el control de nuestra vida ni el equilibrio, pero la realidad, sin estar consumiendo, vamos, ¿no? Pero la realidad es que cuando nuestros familiares o las personas que están consumiendo o están activos en el consumo, ustedes se han dado cuenta y bien sabemos, por experiencia desgraciadamente, o porque pues, se ha vivido con el familiar en consumo, sabemos que todas las áreas de la vida están en total descontrol. Y lo único que se puede enfocar o en lo que se les da como mayor prioridad, pues es al consumo, porque la adicción lo que hace es que genera dependencia física y psicológica, ¿no? del consumidor, sea cual sea la sustancia. Entonces, ¿qué es esto? Pues a lo mejor decimos, bueno, pues la parte física pues ya va a ser más fácil si yo le quito la sustancia o ya deja de consumir, entonces, bueno, ya no habría ningún problema porque ya se le quitó la dependencia física, su cuerpo ya no se lo pide, ¿no? Ya está limpio, ya con eso. Pues no, desgraciadamente, pues la enfermedad de la adicción o que lo que está vinculado al consumo de sustancias, cualquiera que sea, habla que pues tenemos una dependencia también psicológica a las sustancias que estamos consumiendo. Y tiene que ver con cómo nos ayudan estas sustancias y cómo pueden ser ciertas muletas o nos hemos acostumbrado a realizar cualquier tipo de actividad con la sustancia, ¿no? Obviamente está asociado a la dependencia física, pero también cómo mi mente está como totalmente ya vinculada hacia la parte de que yo no puedo dejar de consumir o yo para ligar necesito tomarme una cerveza o una copa. O bueno, yo con la marihuana me ayuda a estar más tranquila porque si no normalmente estoy mucho más estresado, ¿no? O una persona que me decía hace poco de, ay, pues es que es súper funcional, todo el tiempo está fumando, o sea, pero pues no pasa nada, o sea, puede fumar, puede manejar, da sus trabaja, yo, pues, muy bien, ¿no? O sea, qué bueno que es súper funcional cuando está marihuana todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos muchas, pero eso no es real, ¿no? Pero cómo es que la gente llega a pensar que se tiene en control. Cuando se está todo el día intoxicado, no se tiene control de nada. O si todas mis actividades están vinculadas al consumo, no se tiene el control de nada, aunque pareciera que soy funcional, ¿no? En realidad, pues bueno, se tiene una dependencia. Entonces, la sobriedad como tal tiene que ver con cómo nosotros vamos a poder equilibrar y al llegar a pasar tiempo sin el consumo de la sustancia, pero también hacernos cargo de toda esta parte emocional que tenemos que ir resolviendo. Ahorita vamos a ir hablando pues de cuáles son esas áreas que nos pueden ayudar a generar este equilibrio, ¿no? Y a mantenernos en pues como en este crecimiento emocional y llegando a esta madurez emocional. Entonces, la suma de la abstinencia y la madurez van a ir construyendo lo que nosotros vamos a llamar sobriedad. Entonces, la sobriedad se podría decir que está dentro del camino de la recuperación, ¿no? La recuperación tiene que ver con el que yo pueda mantener la abstinencia del alcohol o cualquier otras drogas por cualquier medio que sea, ¿sí? Hablamos ya entonces que la abstinencia es dejar de beber o dejar de drogarnos, ¿sí? O dejar de, porque también hay adicción al juego, hay adicción en la parte de la ludopatía, a veces la minimizamos, ¿no? Pero también, pues esto se incluye, ¿no? Ahorita no me he estado refiriendo, creo que en la presentación no incluí nada de esto del juego, pero también se incluye este tipo de adicciones. Entonces, pues es la abstinencia de todo esto. Entonces, pues todo este término en recuperación se utiliza en los grupos de AA y los de ayuda mutua, como a través de los 12 pasos, que es una de las grandes instituciones que nos ayudan a mantener la recuperación, más la parte de, yo le sumo todo el tiempo, ¿no? En la atención psicológica, el seguimiento médico, psiquiátrico, neurológico, dependiendo el caso de cada uno de nuestros familiares,
van a generar la posibilidad de que pues, la persona llegue a tener una recuperación sobre esta enfermedad que es la adicción, ¿no? Entonces, es lo que nos va a ayudar a generar un proceso de mantenimiento y que podamos mantenernos sobrios, ¿no? Es decir, no quiere decir que la adicción, es bien difícil, porque hay personas que me han preguntado, ¿se puede curar? Pues fíjese que no se cura, porque nunca más van a poder volver a beber, nunca más van a poder volver a fumar marihuana o lo que consumían. La adicción se mantiene. Es un trabajo diario en el que vamos a hablar de recuperación. Tiene que ver con esta posibilidad de hacerme consciente de que pues la sobriedad es como mi meta, y parte de la sobriedad es hacerme cargo de todos mis asuntos, ¿no? Tanto emocionales como pues todo lo que también traía atrás desde la parte de pues desde el consumo, ¿no? Entonces, esto es un proceso que se va a generar permanente y vamos a tener que recordar nosotros como familia y cada uno de los pacientes que es pues que somos, si en caso de que yo sea adicta o que yo tenga un problema de adicción, tengo que recordar que es una enfermedad, que soy alcohólica, que soy drogadicta y que tengo que estar frecuentemente haciéndome cargo de mí y que mi recuperación también va a depender de mí y que esto es permanente. Así lleve yo 50 años, 20 años, 10 años sin consumo, no puedo volver a tomar una cerveza o no puedo echarme una raya de coca o no puedo fumarme un churro de marihuana porque voy a volver a engancharme. Voy a volver a generar esta dependencia del cuerpo y psicológica a la sustancia. No hay posibilidad de cuando ya llegamos a un punto de adicción que podamos echar reversa y que regresemos a ser bebedores sociales o usuarios de alguna sustancia. Entonces, eso es bien claro que tenemos que estar trabajando y tenemos que estarnos recordando continuamente que, pues bueno, esto es algo que tenemos que estar buscando, ¿no? La recuperación. Entonces, bueno, en este caso, en este tema que nos atañe el día de hoy, es que, pues bueno, cómo la abstinencia puede a veces engañarnos y pensar que solamente dejando de beber o de consumir algo, yo ya estoy del otro lado, yo ya la libré. Pero la cuestión de no trabajar emocionalmente, de no trabajar lo que me llevó a depender de la sustancia, ¿no? O a la sustancia o generar esta adicción, porque tenemos muchas situaciones que puedan generar esta adicción, ¿no? Tenemos situaciones genéticas, tenemos situaciones sociales, tenemos situaciones familiares, tenemos la propia como conformación de la sustancia, ¿no? Que pueda generar una dependencia inmediata por cómo está conformada o etcétera, ¿no? Tenemos muchos factores, obviamente la enfermedad de la adicción es multifactorial, pero lo que sí tenemos atrás es que tenemos que resolver lo que nos hace depender de una sustancia, independientemente de la dependencia física. Y que se siente bien y que se siente rico, porque pues, normalmente no es de que se sienta feo y por eso lo siguen haciendo, ¿no? Se están castigando, pues ya llegamos al final, sí, cuando se está en abuso de la sustancia, pues obviamente hay cuestiones muy negativas, pero en inicio es muy fácil que se enganche porque obviamente vive en la parte positiva, vive en el relajo, vive en la fiesta, vive en todo lo que se siente con la sustancia y que son estados alterados de conciencia que les generan satisfacción, ¿no? Entonces, pues desde ahí vienen situaciones en donde se vuelve a repetir el consumo y vamos generando esta parte de seguir consumiendo en donde, pues bueno, al gustarnos empezamos a asociar cosas y el cuerpo se empieza a acostumbrar a tener como cierta cantidad de sustancia en el cuerpo durante cierto tiempo y pues vamos avanzando, ¿no? Entonces, si no trabajamos la parte emocionalmente de lo que estamos nosotros cargando desde hace tiempo, pues no vamos a poder nosotros ir madurando e ir haciéndonos cargo de lo que nos toca. Esto se habla de que podemos seguir siendo unos bebés emocionales si no se trabaja desde ese lugar. Es decir, no estamos madurando emocionalmente, ¿no? Y cuando no estamos haciendo eso, hay algo que se llama el síndrome de la borrachera seca. Cuando nada más tapo la botella, cuando nada más dejo de consumir lo que sea,
voy a estar seco emocionalmente. O sea, solamente voy a estar tapando y voy a estar aguantando las ganas de consumir sin hacerme cargo de todo lo que viene atrás. ¿Por qué es esto? Porque mucho de lo que llega a suceder es que cuando nosotros empezamos a consumir, o las personas que llegan a consumir y se vuelven dependientes de alguna sustancia, empiezan a asociar situaciones de bienestar y que están asociados a cuestiones a lo mejor que yo me sentía a lo mejor incapaz de ser sociable o que yo soy muy introvertida y a través de unas cervezas o algunas copas o a lo mejor de alguna sustancia, la que sea, me facilita la socialización, ¿no? Me facilita que yo pueda decir lo que pienso o lo que siento, o yo puedo acercarme a las personas con las que yo no me atreví a hacerlo. O simplemente yo puedo estar teniendo estados depresivos previos y entonces consumo alguna sustancia y me hace sentir muy bien, ¿no? Y entonces empiezo a asociar quizás el consumo de las sustancias hacia un bienestar psicológico, emocional, social, lo que sea, y esto me va a facilitar, ¿no? Pero lo que no estoy trabajando es que sí, ciertamente tengo un tipo de personalidad, pero pues también hay cosas que yo tendría que estar resolviendo, porque no todas las personas que consumen pues las abusaron, les pegaron o vienen de traumas horribles. Sí, tenemos casos muy complejos, pero no estamos hablando que sea el 100% de la población, ¿sí? Y porque muchas de las familias se enfocan mucho en, sí, se abusó, se le pegó, alguien le hizo algo y es por eso, o sea, buscamos culpables. Sí, puede haber situaciones que puedan detonar, como, o puedan predisponer o puedan facilitar el inicio del consumo o el mantenimiento del consumo, pero a lo que vamos es, si emocionalmente no trabajo ese trauma o esa situación negativa que se pudo haber vivido, pues con mayor razón está buscando una cura mágica. Entonces, esto habla de que sí, pues nos hacemos cargo de si hubo estas situaciones negativas o de trauma o de crisis, pues nos tenemos que hacer cargo en el momento que sea. Y si no hubo una situación mega ultra horrible como de violencia, abuso, etcétera, lo que sea, pues hay cuestiones emocionales que para cada una de las personas pudo haber sido difícil y que no lograron acomodar lo que estaba sucediendo en ese momento en la vida y que para nosotros pudiera decir, ay, pero pues es que si su hermano o yo o su esposa lo pudieron superar porque ellos no, pues bueno, tenemos diferentes personalidades y a veces podemos tener mayor fragilidad, ¿no? En ciertos aspectos que, pues bueno, eso nos hace, no ni buenos ni malos, simplemente nos hace como somos y que pues tenemos que buscar opciones de apoyarnos y de resolver estas cuestiones emocionales. Entonces, esto tiene que ver con la borrachera, que es un poco lo que me gustaría hablar. Todo esto no es algo que yo he descubierto, esto tiene que ver con ya hay literatura previa. Hay un libro específicamente que se llama El síndrome de la borrachera seca de Elizondo y es de donde he tomado pues, gran parte de esta presentación y son la bibliografía, la referencia que estoy colocando en cada una de las diapositivas. Entonces, ¿qué es la borrachera seca? Pues es la falta de un cambio en la persona que ha reconocido que es un adicto al alcohol o a cualquier sustancia y que ha decidido dejar de beber o de consumir lo que sea. ¿Ok? Ahí vamos. Esta persona, el alcohólico o el adicto, aunque deja de beber o consumir, está seco. O sea, ¿qué quiere decir con que está seco? No manifiesta alguna mejoría o alguna cuestión o algún punto que muestre un punto favorable que en cambio de actitudes o en conductas. Muchas veces se llega a dejar de consumir, pero seguimos teniendo el mismo carácter súper neurótico, enojón, agresivo, la parte de la violencia, sigo teniendo problemas cada que me subo al carro, me voy peleando con todo el mundo, me peleo con mi esposo, con mi esposa, le pego a mis hijos, le grito a todo el mundo. Y entonces, pues, o sea, es como si o sea, tal vez, bueno, lo único que tengo es de que ya no me estoy intoxicado, pero pues la parte de que no ha habido algún cambio en la vida, pues está presente, ¿no? La parte de la frustración, la parte de, pues, esta cuestión cuestiones no resueltas, que se observan en actitudes negativas, ¿no? O actitudes que puedan estar muy frecuentemente en lo cotidiano observándose, ¿no? Entonces, esto quiere decir que se sigue manteniendo una mente intoxicada.
aunque ya no beba, aunque ya no se consuma cualquier sustancia, es decir, que sigue borracho, sigue como si estuviera intoxicado, ¿no? Sin estarlo. Simplemente no se han resuelto diferentes elementos o situaciones que usted tiene que ir cortando o ir mejorando en cuestión del proceso de rehabilitación. ¿Qué es la parte de intoxicación? Hablábamos en la diapositiva anterior que seguía intoxicado, seguía borracho, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, o esto habla sobre cómo la definición de la palabra de intoxicación viene de la palabra griega veneno, ¿no? El estar intoxicado se habla de que tiene que ver con veneno. Es decir, cuando nosotros vamos pues no sé, a las definiciones, ¿no? O la etiología de muchas palabras, o de por qué es lo que sucede con cada uno de los, pues no sé, síndromes o alguna de las situaciones que están asociadas al consumo, nos encontramos que mucho de lo que significa droga o lo que significa sustancia está asociado, como en diferentes definiciones, a situaciones que alteran la normalidad del cuerpo, veneno que mata desde los griegos, ¿no? Situaciones de veneno hacia el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga esto va generando cambios y va generando alteraciones físicas, mentales, corporales, con cualquier sustancia. Entonces, la borrachera seca habla o se dice que pudiera ser un estado de ánimo o un comportamiento que pudiera llamarse venenoso para el bienestar del alcohólico o del adicto, ¿sí? O sea, es un estado de intoxicación emocional. La intoxicación sin sustancia, sin embargo, no se resuelve la parte emocional. Mucho de lo que sucede con personas que dejan de consumir, empezamos a ver alteraciones o desvían el comportamiento compulsivo que genera la adicción. O sea, ¿qué quiere decir con compulsión? Tiene que ver con esta parte de no poder parar o tener pensamientos repetitivos o tener esta idea constante dándome vueltas en la cabeza o estar buscando algo que me haga sentir bien. Cuestiones que desde afuera creo que me pueden resolver este vacío que yo tengo. Y cuando hablamos de vacío no es esta parte de, ay, no me siento bien, ay, me duele, ay, estoy muy triste, ay, ¿no? O sea, puede ser que no, pero que no estén tan deprimidos, o sea, como claramente, pero que yo estoy buscando que mi pareja me haga feliz, por ejemplo. Que mi trabajo me haga feliz. Que si el otro cambia o que si esto, o si cambio de trabajo, voy a ser feliz. O si cambio de pareja, voy a ser feliz porque el problema es él. Entonces ahí el problema tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que yo no resuelto nada conmigo. Y lo único que estoy buscando es que lo que está fuera, en el exterior, desde mi pensamiento mágico, es de que pues eso va a ser lo que me va a hacer cambiar. O me va a hacer feliz. O me va a hacer como sentirme más como, sí, diferente, no sé, ¿no? Entonces, la cuestión es empezar a darnos cuenta que tenemos que trabajar con nosotros mismos y que por supuesto es importante la pareja y que por supuesto es importante la familia y que por supuesto la gente que está a mi alrededor necesita cambiar y trabajar cosas. Pero eso es muy diferente a que si ellos cambian yo voy a ser feliz. Porque a lo mejor la gente que está a mi alrededor puede cambiar y a lo mejor puedo cambiar de trabajo y a lo mejor puedo cambiar de pareja. Pero, ¿qué creen? Pues tampoco voy a ser feliz. Siempre va a haber algo que me va a estar faltando. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que el otro es el que tiene que hacerme feliz cuando yo tengo que darme cuenta que es lo que tengo que trabajar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un estado de intoxicación emocional. Y como muchas veces voy a estar buscando o cambiando alguna sustancia por alguna otra actitud, buscando sentir algo o buscando que mi emoción tenga ciertos picos, ¿no? O que estoy muy acostumbrada a esta, o acostumbrado, ¿no? A esta parte de la adrenalina. Y entonces, pues a lo mejor ya no beben, pero a lo mejor, pues, o sea, tienen millones de parejas sexuales, ¿no? Y cambian novio o novia como cambiar de calcetines. O, ¿qué creen? Pues bueno, todo el tiempo están trabajando desbordados, ¿no? O a lo mejor ahora fuman como locos, ¿no? Cuando antes no fumaban. Bueno, ahí se incluye la parte de alguna sustancia, pero siempre hay cuestiones en donde podemos encontrar una cuestión de adicción, ¿no? O sea, de una sustancia, de alguna actitud compulsiva que puede estar enfocada en la comida, que puede estar enfocada en
ay, voy a hacer ejercicio, pero bueno, se vuelven obsesivos del ejercicio y hasta pueden generar conductas extremas en torno al ejercicio, a la nutrición. Entonces tenemos que estar regulando qué es lo que está sucediendo y por qué tengo que seguir buscando hacia afuera. ¿Qué es lo que me está faltando emocionalmente? ¿Qué es lo que me está faltando en mi vida que me hace sentir vacío o vacía o no feliz? ¿No? O que necesito esto, o que me aburre todo fácilmente, ¿no? Entonces, si me aburre todo fácilmente, es que sigo, pues no sé, ni siquiera me aguanto a mí mismo y por eso necesito estar todo el tiempo distrayéndome, ¿no? Con alguien más. Y que pues siempre me van a aburrir porque pues ni siquiera yo sé qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido va. Entonces, bueno, ¿qué es el síndrome? Un síndrome, hablando o sea, como definiciones, es un conjunto de síntomas. ¿Qué son síntomas? Diferentes cuestiones que podemos ir identificando. Diferentes, como podemos ir palomeando, me duele la cabeza, estoy sudando, estoy nervioso, tengo temblores, etcétera. Esos son síntomas, ¿sí? Que eso es como cuando van al doctor y les pregunta, a ver, cuénteme qué es lo que tiene. Y de así, pues podemos identificar si es o no alguna enfermedad, ¿no? Entonces, los síntomas de la borrachera seca van a estar describiendo claramente un estado de malestar, de insatisfacción y de insatisfacción de la persona adicta, del alcohólico, del dependiente a cualquier sustancia, cuando no se está bebiendo o consumiendo alguna sustancia. Estaríamos hablando que es un estado como de inestabilidad psicológica que se puede llamar neurosis. La neurosis, desde la parte de la psicología y desde donde podemos tener ciertas definiciones, se podría decir que es el lugar en donde pues estamos un poco más funcionales, ¿no? Quizás muchos de nosotros somos medio neuróticos, pero hay grados de neurosis, ¿no? Entonces, hay estados de alteración muy grave y ya estaríamos hablando de cierta patología, por así decirlo, de cuestiones muy, muy, muy alteradas. Y bueno, pues muchas veces y a través de la experiencia es que se habla que la enfermedad del alcoholismo o de la adicción puede aparecer desde antes que apareciera la primera copa o la primera como prueba de alguna sustancia, ¿sí? Puede ser que ya las personas o mi familiar tuviera ciertas actitudes previas o existentes antes de que fueran adictos. Y puede ser que pues hayan sido personas muy enojonas o personas como con mucho dolor emocional o cuestiones que no hablaban o son personas que nunca han hablado de lo que sienten o que se guardan todo o que hasta que explotan es cuando pueden decir lo que sienten y se van como tiro de media y entonces sacan hasta de cuando eran chiquitos, ¿no? Desde cuando se conocieron hace 20 años sale, ¿no? Todo lo que se ha guardado durante la vida, ¿no? Entonces, puede ser, y es muy común que observemos que hay situaciones de personalidad que estaban desde antes en como en cómo eran nuestros familiares, ¿no? Nuestros pacientes. Y muchas veces, durante el consumo, esta neurosis preexistente o estas características que ya se tenían desde antes, pues se van a intensificar. Puede ser que muchos de ustedes nos digan, es que cuando no consume es otra persona, es súper bueno, nada que ver, solo cuando consume lo que sea, o se emborracha o está intoxicado, es cuando se pone loco, violenta o violento, o sea, y se pone, sí, claro, obviamente se va a sumar la parte pues, de la intoxicación, ¿no? La parte de lo que hace la sustancia en nuestro organismo, pero pues no todos reaccionan igual, no todos son agresivos o agresivas, no todos tienen la misma respuesta y esto tiene que ver con muchas cuestiones preexistentes. Y otras veces pues sí también tiene que ver con que ya ni siquiera saben ni qué onda con ellos mismos y pues la sustancia pues los lleva a lugares muy complejos, ¿no? Pero en realidad pues sí hemos encontrado o se ha encontrado en mucha literatura que bueno, pues esto viene de cuestiones, la neurosis es preexistente al consumo y hay muchas veces eso pues también nos ayuda a que pues se busque o seamos muy amigables con alguna sustancia porque nos hace relajarnos, ¿no? O esta parte de, ay, estoy súper estresado o estresada, ay, me voy a echar una copita o dos o tres y ya se hacen varias, ¿no?
y de repente varias se hacen en el día. Y esa es la única forma en donde yo creo que me puedo relajar después de un día súper estresante y que se asocia a la sustancia. Sí, por supuesto, el alcohol nos puede relajar porque pues es un depresor del sistema nervioso y pues obviamente nos quita el estrés. Pero si solamente estoy asociando a eso como una forma de liberar el estrés o el cansancio o esto, pues estamos generando pues un vínculo pues muy positivo con el alcohol, ¿no? Y que pueda generar pues que avance más fácilmente. Y cuando podría buscar otras alternativas, sí, a lo mejor estoy súper estresada o estresado, pero pues entonces a lo mejor busco alguna actividad que para mí sea, o sea, que me ayude a distraerme antes de ir a casa, o en la mañana antes de ir al trabajo, o antes o después de ir a la escuela. O si me desespera mucho mi familia, mi hermano, mi hermana, mi papá, lo que sea, ¿no? Pues buscaré la forma de que pueda tener alguna actividad que me ayude a controlarme o a dirigir como esta parte de quizás poca tolerancia o pues estrés extremo. Y esto tiene que ver con personas que pueden dibujar, tejer, bailar, hacer ejercicio, caminar, nadar, lo que sea, ¿no? Pero no siempre asociado a alguna sustancia. Ok, entonces, bueno, vamos avanzando. Y bueno, pues hablando de este síndrome de la borrachera seca, asociado hacia la parte de la abstinencia y la parte de la sobriedad, va a impedir, ¿no? Que la vida del adicto pues pueda mantener o cambiar hacia situaciones más favorables. Va a generar este síndrome que se sigan manteniendo los problemas familiares, laborales, escolares, sociales, ¿no? Que como hablábamos hace un momento, esta insatisfacción y esta sensación de infelicidad o que no me llena nada o que simplemente es como no poder entender que quizás sin el consumo pueda también divertirme o también pueda generar cosas que me hacen sentir bien, pues va a ser como una de las principales causas de recaídas en el consumo y en estas conductas adictivas, porque todo lo que yo voy a estar asociando esta relación, o sea, mi felicidad o a lo que yo me siento bien, está relacionado a la sustancia, porque sí me da momentos como de bienestar, de convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no voy resolviendo, que también hay posibilidades de cambiar y de reaprender, eso va a ir muy difícil. Y tiene que ver que a lo mejor decimos, pues es que eso lo tiene que hacer mi familiar y eso lo tiene que hacer el adicto. ¿Qué creen? También nosotros como familiares o parejas o lo que seamos de estas pacientes, tenemos que entrarle, porque también muchas de nuestras actividades, muchas de nuestras acciones, muchas de las cosas que podemos tener persistentes en nuestra cotidianidad pueden estar favoreciendo hacia la parte de cierta reacción o hasta que nuestro familiar no se haga cargo de cosas que ya pueden hacerse cargo. Es decir, muchas veces decimos, es que es tan inmaduro o es que no manches, es que de verdad es como un niño. No, pues es que no puede, ¿no? Es que prefiero hacerlo yo porque si no sé que lo van a regar, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es quitarle la posibilidad de que vaya madurando y demostrando que puede hacerse cargo de ciertas cosas y entonces lo estamos incapacitando. Y entonces también mis propias actitudes puedan generar ciertas situaciones de tensión o pues de favorecer que siga siendo medio flojo o que pues hasta que consuma. Mejor, muchas veces me he encontrado con familias que dicen, pues es que a mí me funcionaba más, no, a veces ni lo dicen tan directamente, pero a veces les funciona más cuando estaba intoxicado. Muchas familias, sin criticar, sin juzgar, sin embargo, muchas familias, desde la parte es que se pone muy loco si no consumo, pues es mejor que consuma, mejor que esté consumiendo. Así está más tranquilo, porque si no me golpea o se pone loco, rompe cosas. Y entonces muchas veces también nosotros, desde el no saber, pues generamos que la adicción o el consumo se siga generando. Entonces tenemos que trabajar en un cambio hacia la sobriedad desde todos. Y muchas veces cuando estamos hablando de parejas, si estamos hablando de papás, hermanos, lo que sea, se ha vivido con la sustancia y el consumo de nuestro familiar, se ha vivido pues un verdadero viacrucis, un verdadero
temor tenemos temor hacia nuestro familiar, hacia nuestra pareja. Tenemos esta parte de a veces sentirnos incapaces porque pues el otro nos puede gritar o nos puede tener hasta medio amedrentados emocionalmente, ¿no? Y que de repente, pues nosotros también no sabemos cómo cambiar. Y parte del proceso de recuperación tiene que ver con que nosotros como familiar también nos hagamos cargo de lo que sentimos y tenemos y del enojo que podemos sentir hacia esas personas que son nuestros familiares por todo lo que han hecho y trabajar emocionalmente, porque si no, también nosotros vamos a ser personas que todo el tiempo les vamos a estar reclamando todo lo que hicieron y les vamos a estar diciendo que por su culpa y que si solo nosotros estamos así, ¿por qué? Pues porque ellos consumen o beben, ¿no? O porque no cambian. Y entonces, pues ahí lo que estamos haciendo es seguir buscando hacia afuera que pues el otro cambie y que me dé felicidad, ¿no? O no me dé felicidad. Entonces es un trabajo en conjunto. Por supuesto que va a estar vinculado hacia dejarnos de preocupar quizás por nuestro familiar si está o no consumiendo, pero si está todo neurótico, así, pues puedo seguir teniendo miedo, ¿no? Aunque no esté consumiendo. Pero pues también es darme cuenta de que si es mi pareja y es alcohólico o alcohólica o es consumidor, pues ¿qué estoy haciendo ahí si ya no, o sea, ya dejó de beber y seguimos con los problemas y seguimos con la violencia? Pues ¿qué estoy haciendo ahí? ¿No? También es parte de darnos cuenta y que si es mi hijo, mi hija, que yo no lo puedo abandonar o sí, etcétera, ¿qué puedo hacer como familia? Ok, ya no le doy dinero, se acompaña desde mis propias posibilidades, ¿no? Porque no somos magos, no podemos nosotros a través de mis acciones conseguir que mi familiar deje de beber o no deje de beber. Eso es parte de la codependencia. Lo que sí puedo hacer es hacerme cargo de mis propias emociones y actitudes y que pues a veces las decisiones de los otros obviamente me pueden afectar, pero que yo sepa qué hacer con ellas desde mis propias posibilidades, no tanto desde lo que haga o no el otro. No sé si me explico, es decir, que no dependa de que si el otro hace o no hace para que yo esté bien. Digo, si hay cosas muy difíciles de no poder contemplar, como pues la parte económica o de pues, la parte de violencia, ¿no? Pero sí es importante decir, bueno, ¿qué me toca hacer a mí para yo estar bien? Ok, él o ella no me da dinero, ok, pues a lo mejor tendré que buscar un ingreso que no te esté dependiendo de él, ¿no? O de ella. O que simplemente empecemos a darnos cuenta que nosotros también podemos estar dependiendo o tratando de salvar todo el tiempo a las otras personas cuando no está en nuestras manos, ¿no? Entonces, pues bueno, hablar del verdadero camino hacia la recuperación tanto de las familias como de las personas que consumen, empieza cuando se alcanza una absoluta convicción de la abstinencia. Esto en el caso de todas las personas que están consumiendo, ¿no? Esto que va a ir construyendo, va generando los cimientos para construir el edificio de la sobriedad. La sobriedad hablando, recordemos, desde la madurez y hacernos cargo emocionalmente. También eso nos corresponde a nosotros como familias, ¿no? Entonces, bueno, fíjense bien, vamos a ir hablando de cuáles son los síntomas o cuáles son las cosas que podemos ir identificando como de que estamos teniendo un borracho seco, ¿no? En casa. 1, inmadurez e infantilismo. Puede ser que tengamos un familiar que ya no está consumiendo, pero pues que sigue siendo como un niño chiquito, que sea súper inmaduro, que parezca que tiene, pues no sé, 10 años. O que además, a partir de que, no sé, o que tenga 40 años o que tenga 50, pues sigue siendo como alguien totalmente incapaz pues de hacerse cargo, ¿no? Y que sigue teniendo problemas con su familia, con su esposo o esposa, con sus hijos, que dejó de beber, pero puta, es el hombre o mujer más infiel del mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creen? Cambió solamente, ¿no? O sea, dejó de consumir, pero pues también está consumiendo momentos, situaciones, relaciones, como que están vinculadas a la adrenalina o al estar transgrediendo. La parte de estar buscando, volvemos a lo mismo, una satisfacción externa. Entonces tiene que ver con esta inmadurez e infantilismo, o sea, que está vinculado hacia la parte de cómo la emoción o el crecimiento emocional
va a estar pues presente. No se están haciendo cargo de lo que les pasa, ¿ok? Si yo soy una persona que me gustan mucho los hombres, las mujeres, entonces pues tendré que hacerme cargo de esta dependencia a estar pues siempre buscando nuevas parejas, ¿no? Y que si tengo esposo o esposa, bueno, pues imagínense, ¿no? También tendré que resolver esta situación. Entonces, esto tiene que ver con cuestiones pues de ser congruentes, de estar como trabajando con nuestra honestidad, trabajando con lo que yo considero correcto o no correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que ver con una base de no poder estar trabajando correctamente lo que me toca. Y yo puedo decir, ay, pues es que mi esposo o mi esposa, no manches, pues no, o sea, es así y es asado y me grita y le da flojera y no me acompaña y entonces no quiere probar cosas, ¿no? Pues entonces me voy a buscar a alguien. Ah, bueno, entonces esa es la forma real de resolverlo, ¿no? Ay, pero es que ¿cómo le voy a hacer por mis hijos? Puta, pues ok, ¿qué cree que los hijos no ven? Lo que está pasando, ¿no? Las peleas, el que no se habla, ¿no? Etcétera. Y si estamos hablando de hermanos, hijos, etcétera, pues también nosotros como papás o hermanos o lo que seamos, no podemos a veces tampoco hacernos cargo de que se den cuenta de que solamente son justificaciones ante sus acciones, a veces las decisiones que se llegan a tomar, ¿no? Entonces eso es un poco crecimiento emocional, ¿no? 2, deshonestidad. Esta va a ser una actitud permanente en todas las acciones, ¿no? Vamos a ser deshonestos los pacientes van a estar o nuestros familiares van a estar siendo deshonestos, perdón, ante ellos mismos y ante los demás. ¿Qué es esto? Pues todo el tiempo van a estar justificando sus acciones, todo el tiempo van a estar diciendo, pues es que es por esto, no, pues es que es por la otra cosa, y estar como justificando. Van a estar mintiendo, van a estar transgrediendo leyes, van a seguir así, ok, bueno, ya no consumo, pero soy dealer. Suma, entonces ¿eso qué? ¿No? O sea, en este sentido no hay congruencia. Y entonces digo que estoy trabajando en ventas, pero pues bueno, sí, pero no han dicho de qué tipo de ventas, ¿no? Y eso es deshonesto porque pues obviamente la recuperación está enfocada a alejarnos de situaciones de mucho riesgo. Y entonces, bueno, pues es estar trabajando con ser congruentes con lo que estamos haciendo y hacia el camino en el que estamos avanzando. O que si yo digo mentiras o que si estoy como todo el tiempo tratando de justificar mis acciones, tiene que ver con la parte de se abrió me distrajo un poco un micrófono que se abrió, con la parte de no hacerme cargo con mi día a día, mi cotidianidad, ¿no? El punto 3 de todos estos síntomas que podemos encontrar de la borrachera seca como situaciones que no nos estamos haciendo cargo, como pacientes, ¿no? O familiares, que es amargura e insatisfacción, ¿no? Va a estar existente todo el tiempo, va a estar persistente y que además se van a poder seguir viendo un montón de resentimientos. A lo mejor ya no bebe, pero todo el tiempo sigue culpando al papá, a la mamá, de que, ay, tú me abandonaste, yo nunca te quise venir a este mundo, pero tú me trajiste. Y por tu culpa yo no pude trabajar, y por tu culpa yo no pude estudiar, o porque mi papá no quiso y me puso a trabajar, ya no pude estudiar. Y entonces tienen 80 años o 60 años y siguen resentidos con el papá, pero ellos no han hecho nada, ¿no? Por decir, ok, no estudié, pero bueno, entonces ya lo hice yo cuando pude, como adulto, entonces te haces cargo. Pero en esta parte es más fácil decir, fue por esa situación, o porque tuve una pérdida, ¿no? Muy fuerte. O bueno, pues tuve una infancia muy difícil y mis papás tal, ¿no? O pues es que mi novio o mi novia pues me violentó y así, o perdí un hijo, o choqué y hay, o sea, siempre hay una justificación, sí, hay algo que está ahí, pero podemos estar resentidos con una persona o por una situación, pero no la resolvemos. Todo el tiempo justificamos la situación que estamos viviendo por eso. Y entonces ya no hago nada. Yo estoy culpando a mi papá todo el tiempo porque no estuvo, ¿no? O porque mi mamá me pegó todo el tiempo, etcétera. Entonces eso no es hacernos cargo. 4, culpabilidad. Puede ser que haya un permanente o principalmente permanente sentimiento de culpabilidad
de autodevaluación, minusvalía y tendencia a la omnipotencia. Es decir, yo me siento menos que otras personas. Todo el tiempo digo que no puedo. Quizás no lo hago tan abierto y entonces, para que no me hagan o me hagan menos, yo soy la única persona que puede resolverlo o yo no recibo ayuda, ¿no? Y que tiene que ver, o sea, se mezclan ahí varias cosas. Tiene que ver con esta parte de, a veces que se sienten, o sea, como que tiene que ver con el siguiente punto, ¿no? Esta parte del egocentrismo, autosuficiencia, que piensan que pues ellos solo lo hacen bien, ¿no? O todo el tiempo están juzgando y están diciendo, es que tú no lo haces bien, es que no manches. Y son estas personas que tienen, como ay, pues ellos son los que saben todo, pues, ¿no? Pero también esto está como un poco relacionado o disfrazado de cuestiones que hablamos ahorita, de autodevaluación, minusvalía, de no sentirse con la posibilidad de hacer las cosas, quizás no de forma tan clara, ¿no? Y bueno, el punto 5, que es el egocentrismo, que tiene que ver con la autosuficiencia neurótica, es decir, yo puedo todo y los demás son unos estúpidos, perdón por la palabra, o la palabra que quieran poner, ¿no? Mal manejo de la agresividad, volvemos a lo mismo, la parte de la omnipotencia, tendencia a la exageración, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión de que pues todo tiene que girar alrededor mío, ¿no? Y cómo también no puedo controlar la parte de mis impulsos, cómo no me doy cuenta de que puedo poner como cierto freno, cierto límite, ¿no? Ante algunas circunstancias o algunas situaciones. Miedos es el punto 6. Pueden ser miedos permanentes, actitud de temor a los retos de la vida y angustias y tensión continuas. Me he encontrado miles de veces en pacientes distintos el miedo de verdad a vivir y hacer cambios. Y creo que no nada más en un paciente, muchos de nosotros nos morimos de miedo ante las cosas nuevas. Y tiene que ver con esta imposibilidad de reaprender, y que mucho es lo que tratamos de trabajar con los pacientes en la clínica, ¿no? Que es, permítanse reaprender, permítanse desaprender cosas, ¿no? Esta cuestión de lo conocido, y que lo conocido de un... Ok, perfecto. Entonces, bueno, estábamos hablando de esta cuestión de miedos, era el punto 6, y cómo, pues muchas veces tienen miedo hasta de enfrentar los cambios y la vida y tener esta posibilidad de reaprender, ¿no? Que muchas veces es como casi comentaba, ¿no? De esta parte que parece que tienen como este camino amarillo y siguen y regresan al mismo lugar, ¿no? Y que muchas veces quieren seguir haciendo lo mismo nada más que sin consumo, y pues obviamente no hay posibilidad de poder seguir haciendo lo mismo solo que sin consumo. Tenemos que hacer cambios y esos cambios generan mucho miedo pues a lo desconocido, ¿no? En el punto 7 encontramos lo que es dentro de estos síntomas la depresión cíclica o permanente, con actitudes de pesimismo o desmotivación, disculpen, ahí falta una N. Y en donde pues podemos tener este síndrome desmotivacional o amotivacional, o esta parte en donde no quieren hacer nada, en donde no les gusta nada, en donde tienen, tal vez también una depresión no atendida, a veces no quieren, o sea, no saben cuán frecuente es que los pacientes digan, ay, sí, ahora ya no estoy consumiendo nada, pero ahora me voy a hacer dependiente de los medicamentos. Entonces, todo el tiempo se les explica, a ver, sí hay medicamentos que pueden generar dependencia si no se consumen, o sea, si no se toman bajo la prescripción adecuada del médico. Es decir, si a mí me mandan un medicamento y me dicen, tómese una pastilla y me tomo 3 porque me siento mal, y luego me tomo cada que me siento mal o tengo palpitaciones o tengo taquicardia o sudoración o ansiedad o lo que sea, me tomo una pastilla, eso no es adecuado, ¿no? Ahí es donde puedo generar dependencia. O sea, los medicamentos, si se llevan de forma adecuada, no generan pues una adicción y bajo el seguimiento médico. Y mucho de lo que sucede cuando no está una depresión atendida, pues vamos a tener imposibilidad
de a veces de generar motivación alguna hacia cualquier actividad, nueva o cotidiana. ¿Por qué? Porque pues tenemos un desajuste interno, tenemos un desajuste bioquímico, eléctrico, lo que de donde sea, genético, pero pues necesitamos algo que nos ayude a regularlo. Entonces, además de la psicoterapia, además de cierta nutrición, ¿no? Además de hacer ejercicio, además de hacer cambios. Pero, pues bueno, van a ir generando actitudes que son propias de la depresión misma, ¿no? Entonces hay que estar trabajando y estar atentos cuando haya una recaída, o puede ser que estén atendidos de la depresión, pero hay una recaída o hay, o sea, algún como bachecito en torno a la parte emocional y pues estar atentos cuando empezamos a sentir pues que no estamos tan bien emocionalmente o que ya me estoy deprimiendo o que ya estoy empezando a generar ciertos estados que son de alerta. Y entonces, bueno, pues tengo que recurrir al médico para que haga un ajuste al medicamento, ¿no? El punto 8 es ingobernabilidad. Puede ser sexual y también sentimental. Esto es lo que hablamos. Muchas de las personas que ya no están consumiendo tienen esta parte de, pues yo les digo, pues que cambiaron la sustancia dejaron de consumir sustancia por personas, ¿no? Pues parecen que les encanta encontrarse, aparte de relaciones tóxicas, les encanta encontrarse relaciones que pues son similares a las que tenían anteriormente, ¿no? Cuestiones que todo el parecen, tienen corazón de condominio y se enamoran hasta del palo de escoba, ¿no? Entonces, parece chiste, pero es real. Y en este sentido tiene que ver con seguir buscando afuera, tener esta parte de reto también, de seguir generando esta atracción a otras personas, a seguir sintiendo algo distinto, esta adrenalina, esta parte de también no hacerse cargo pues de sus propias sentimientos y emociones. Y no quiere decir que nada más usen a las personas, puede ser que sí, puede ser que se vinculen emocionalmente con estas personas, pero pues son por lo general relaciones que llamamos tóxicas, relaciones que no son benéficas, porque pues están vinculadas a cierta problemática o a mucha problemática y que va desde que a veces son como catafixias, ¿no? Tienen una pareja y tienen otra y otra y otra, a veces son al mismo tiempo, a veces son una tras otra, pero no hay posibilidad de estar solos, ¿no? No entienden esta posibilidad de que no se pueden vincular con la gente de su trabajo o la gente del grupo o la gente a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es importante que estar trabajando con esta posibilidad de también regularse, ¿no? Tiene que ver con autocontrol y de identificar qué es lo que se está buscando. 9, la negación. Negación a la realidad no alcohólica, con persistencia de mecanismos de racionalización y proyección. ¿Qué es esto? Todo el tiempo estoy racionalizando, todo el tiempo estoy encontrando justificaciones hacia la parte de, ay, era mejor, es que no es que la fiesta, ay, es que no sabes cómo se andaba con una cervecita, ay, no sabes cómo yo me sentía mejor, y es que yo hacía esto, todo, ¿no? Hasta todo lo pueden encontrar, que era mejor con el consumo o que no hay posibilidad o que la vida está horrible. Entonces todo el tiempo pues es encontrar cosas pues no favorables hacia la parte del camino hacia la recuperación o hacia la parte de estar lejano a la sustancia, ¿no? 10 es la sustitución del alcohol, otras sustancias por otras, es decir, si eso consumo alcohol, pues bueno, puedo cambiarlo. Ah, bueno, entonces no voy a beber, pero me echo unos churros de moto. O puedo probar otra cosa, ¿no? O si consumo otra cosa, puedo beber alcohol, ¿no? O sea, si yo a mí lo mío, mi problema era cocaína, pues entonces puedo beber, ¿no? No, no. A todas las sustancias están prohibidas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el cuerpo ya generó un estado de dependencia. Tengo una personalidad adictiva. ¿Y qué es? Va a ser fácil que pueda vincularme. Quizás no era mi droga de preferencia, pero pues sigo generando una dependencia a las sustancias y a lo que se siente con las sustancias, ¿no? Pero también a ciertas conductas adictivas, ¿no? Que es lo que hablábamos. Puede ser la parte sexual, puede ser al trabajo, puede ser pues a no finalizar nada,
puede ser todo el tiempo tener problemas con todo el mundo, etcétera. Puede haber millones de conductas que se van a estar como utilizando también como muletillas para estar sustituyendo lo que yo sentía con la sustancia, ¿no? El punto 11 es la espiritualidad ausente o muy empobrecida, que se puede relacionar con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe. Es decir, muchos pacientes solamente se enfocan en la parte económica. Pocas veces se les da la importancia a la espiritualidad. Recordemos que pues no se les impone ningún tipo de religión. Cualquier persona puede tener la espiritualidad. Tiene que ver con un poder superior, como habla la literatura de AA, y que tiene que ver con darse cuenta que hay algo más allá de mí. Y que bueno, esta parte de si solamente se están enfocando en la parte material y en tener dinero, y si no tengo dinero, etcétera, etcétera, pues esto empieza a generar una frustración constante. A lo mejor, porque nunca va a ser suficiente, ¿no? Y donde pues podemos hablar de que yo soy suficiente y confío en mí, que no necesito creer en nada más, ¿no? Ok, pero desde la parte de la rehabilitación es importantísimo y se ha trabajado y se ha observado que si nos apegamos a algo más allá que lo material o lo presente, tiene muchísimo más efecto porque pues también empezamos a creer y a soltar un poco el control o mucho el control en torno a lo que sucede en la día a día, ¿no? Y el punto 12, ¿cuáles son los comportamientos, o sea, comportamientos inadecuados? Aquí se habla de, pues, tanto en el grupo de AA como en todo lo que se rige en el programa, los 12 pasos, las 12 tradiciones. Porque este libro que hablo y que este autor pues está muy enfocado y habla desde ahí. Pero también se puede hablar desde el comportamiento inadecuado con la familia, comportamiento inadecuado con las parejas, las parejas, con amigos, con todo el tiempo estar buscando problemas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente es no apegarse a las reglas y seguir transgrediendo, el no estar asumiendo que hay que hacer cambios y que hay que, pues también a veces, pues sí, respetar jerarquías o respetar pues, reglas, ¿no? Y esto va a ser algo súper frecuente con los pacientes. Y bueno, ¿qué puedo hacer como familiar de un adicto en recuperación ante estos síntomas? Trabajar en mí, resolver en mi propio proceso mis sentimientos que están relacionados con la adicción de mi familiar y mis emociones. Tengo que hacerme cargo de lo que me toca, de lo que siento en relación a las decisiones que está tomando mi familiar, me gusten o no me gusten. ¿Qué puedo hacer yo realmente desde el no conductas saboteadoras, ¿saben? Tener claridad, cuáles son mis límites, cuál es lo que ya no se puede transgredir en casa, emocionalmente y en mi relación con mi familiar, en lo que doy y en lo que permito para mí. Es decir, yo ya no permito violencia, yo ya no permito que se me grite, yo ya no voy a estarme haciendo cargo de cosas que no me corresponden. Cada uno tiene que empezar a hacerse cargo. Y eso es bien difícil también para muchos esposos, esposas, familiares, mamás, papás, porque estamos muy acostumbrados a resolverlo y que hay veces que también tiene que ver con que a mí me gusta controlar las cosas, ¿no? Y así me siento mejor. Pero también es parte como de mi piensachueco como familia codependiente de decir, pues así lo ayudo, ¿no? A lo mejor si yo dejo de hacer esto, pues esto puede cambiar. Entonces, por eso es hacernos cargo y empezar a ser congruentes también nosotros con nuestros familiares. Si yo voy a ver a mi familiar, pues, y si vamos a ir a una fiesta donde va a ser una borrachera inmensa, pues también tenemos que darnos cuenta que a lo mejor ese no va a ser un lugar muy adecuado para mi familiar en este momento, ¿no? Y muchos me dicen, es que ¿por qué tengo que dejar de beber yo? Tengo que dejar de hacer todo si el adicto es el otro. Pues sí, tal vez eso no es muy justo, pero pues tal vez tiene que ver con ser congruente, o sea, o llego súper borracho y le digo, es que tú no puedes beber, ¿no? No manches, ¿por qué? Y yo me estoy cayendo de borracho, pues ahí donde está la congruencia. Entonces, como familiares también tenemos que empezar a ser congruentes en torno a la enfermedad de la adicción. Es como cuando tenemos un paciente, un compañero diabético, nuestro papá, mamá diabética, y si le pongo todos los días una coca enfrente, un pastel, galletas o cosas que le hacen mal, pues también no estamos siendo nada congruentes, o le hago pura comida dulce, o le hago una pura comida que genere alta de glucosa, pues no estamos siendo congruentes, ¿no? Entonces es lo mismo desde este lugar.
Y bueno, pues la recuperación es un trabajo diario del adicto y de la familia de por vida, que requiere compromiso de ambas partes. Eso es importante como ponerlo, ¿no? Y que bueno, que la recuperación va a ser cómo no podemos soltar nada de esto, cómo la familia tiene que seguir trabajando, tiene que seguir también mejorando en sus actividades diarias junto con su familiar, su personalidad, su persona de la familia que es adicto, estar generando cuestiones de autocuidado, no soltar el tratamiento psicológico mío como familiar, pero tampoco mi paciente, ¿no? Mi familiar. No soltar el tratamiento médico, que cualquiera que sea. Estar mejorando en trabajo, escuela, los vínculos sociales. Esto es permanente. No es de que busquemos la vida perfecta, sin embargo, tenemos que hacer muchas modificaciones si es que queremos llegar pues, a buen puerto, como dicen, ¿no? Y esto es todo lo que no podemos olvidar ni pues, dejar de lado. Con esto estaría terminando y pues me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta y pues muchas gracias por su atención.